I fitted a $700,000 body kit to the wrecked Bugatti Chiron. And a lot of you didn't like it. And I get it. The design is wild. It's never been done before. I think this is a huge difference from the last video. My mind is completely turned from the start. This kit looks unreal. There's not another Bugatti Chiron which is going to look like this. La reconstrucción del Bugatti Chiron de Matt Armstrong ya había generado opiniones divididas. Tras instalar el enorme kit Venom de carrocería ancha, valorado en $700,000, muchos espectadores criticaron su aspecto, sobre todo porque el coche todavía parecía incompleto. Sin embargo, Matt sabía que el verdadero resultado solo podría juzgarse cuando todo estuviera terminado, pintado y convertido en un diseño coherente. El kit era mucho más impresionante de lo que parecía. Aunque inicialmente tenía un acabado tosco, todos sus paneles estaban fabricados en fibra de carbono, igual que gran parte de la carrocería original del Chiron. Lo que se veía era simplemente la superficie previa a la pintura. Además, Matt nunca pudo recurrir fácilmente a piezas originales. Bugatti había dejado claro desde el principio que el coche debía volver a Francia para una reparación oficial. Por eso, él y su equipo tuvieron que buscar soluciones alternativas para prácticamente cada problema, convirtiendo el kit Venom en una de las partes más importantes de la reconstrucción. Pero antes de pintar el coche había que resolver un último detalle: el alerón trasero. El kit Venom había sido diseñado sobre un Chiron normal con alerón hidráulico, mientras que el Pure Sport de Matt utilizaba un alerón fijo. Como resultado, la plataforma incluida en el kit no coincidía con los puntos de montaje del Pure Sport. Matt tenía dos posibilidades: adaptar el alerón Venom o conservar el original. Finalmente eligió la segunda opción. Retiró los soportes Venom y reutilizó el alerón de fábrica del Pure Sport, que no solo encajaba perfectamente en sus puntos originales, sino que también daba al coche una apariencia mucho más limpia y cercana a una creación oficial de Bugatti. Para eliminar los soportes, tuvo que retirar temporalmente las extensiones traseras y acceder a los tornillos situados debajo. Una vez desmontados ambos lados, las zonas pudieron prepararse para la pintura. Con el alerón original instalado, el Chiron empezó a parecer mucho más completo. Matt volvió a montar parte de la carrocería para comprobar la altura al suelo. Aunque el nuevo parachoques delantero quedaba extremadamente bajo, el coche seguía siendo utilizable en carretera. La siguiente parada fue el taller de Jack. El equipo tenía apenas 5 días para convertir aquella carrocería de fibra de carbono, todavía áspera e incompleta, en algo digno de un Bugatti. Retiraron el vinilo y la película protectora, desmontaron los paneles y comenzaron a lijar, rellenar y preparar cada pieza para la pintura. El interior quedó protegido contra el polvo y los cristales fueron cubiertos cuidadosamente alrededor de las juntas. Tras incontables horas de preparación y muy pocas horas de sueño, llegó el momento de pintar. Matt decidió abandonar el aspecto tradicional y eligió un púrpura perlado profundo inspirado en Lamborghini. El pintor, conocido como Candyman, trabajó a una velocidad impresionante y transformó la carrocería desnuda en algo completamente diferente. El nuevo color cambió por completo la personalidad del Chiron. Lo que antes parecía un kit sin terminar ahora tenía el aspecto de un hiperdeportivo diseñado específicamente de esa manera. Y, contra todo pronóstico, el trabajo de pintura quedó terminado dentro del plazo de 5 días. Entonces comenzó el montaje definitivo. Las puertas habían sido desmontadas prácticamente por completo, así que Matt tuvo que reinstalar paneles interiores, cristales, juntas, espejos, cableado, reguladores, manijas, sensores y numerosos componentes pequeños. Los retrovisores fueron especialmente complicados. El cableado debía atravesar una abertura diminuta y el conector eléctrico había sido desmontado anteriormente. Gracias a fotografías tomadas antes del despiece, Matt pudo devolver cada cable a su posición correcta. Incluso probó el espejo antes de terminar el montaje para evitar tener que desmontarlo nuevamente. Después reconstruyó la puerta pieza por pieza, instalando la junta superior, la pequeña ventanilla triangular y todos los elementos de fijación. Mientras tanto, Bob trabajaba en el aire acondicionado desde Miami. El accidente había destruido uno de los conectores originales de las tuberías. En lugar de sustituir toda la sección, fabricó una pieza personalizada que podía conectarse al punto de montaje original de Bugatti. Tras darle forma y asegurarla correctamente, el sistema quedó reparado. De regreso con el Chiron, Matt siguió reconstruyendo la puerta del conductor.
Instaló la manija interior, el cierre manual, la cubierta exterior púrpura, el mecanismo del elevalunas, el cristal, el sensor de impacto, el motor, el cableado y la luz de cortesía. Pero antes de cerrar la puerta definitivamente, debía comprobar todos los sistemas eléctricos. Conectó el enchufe azul y activó el contacto. Después recalibró la ventanilla bajándola completamente y volviéndola a subir. El sistema funcionó, aunque el cristal parecía quedar ligeramente alto sin las juntas y molduras, por lo que todavía serían necesarios algunos ajustes. El retrovisor también respondió correctamente después del recableado. Matt terminó instalando su carcasa exterior y el cristal calefactable. Uno de los pasos más importantes llegó entonces: fijar permanentemente las extensiones Venom. Matt preparó las aletas originales y unió las piezas de fibra de carbono utilizando adhesivo estructural, tornillos y abrazaderas. Repitió el procedimiento en ambos lados hasta conseguir que el kit pareciera formar parte natural de la carrocería original. Al mismo tiempo, Bob continuaba trabajando en el aire acondicionado. Instaló un nuevo filtro deshidratador y reparó las líneas dañadas, utilizando calor controlado para moldear los tubos de aluminio. Mientras tanto, Matt avanzó con las taloneras, rejillas, tomas de aire, componentes electrónicos y molduras traseras. Cada panel necesitaba quedar perfectamente alineado. Las llantas fueron restauradas en color plateado, conservando los neumáticos originales y añadiendo nuevos sensores TPMS. Durante uno de los trabajos en el compartimento del motor, el Chiron llegó a desplazarse peligrosamente y estuvo cerca de caer de los soportes. Matt consiguió ponerse a salvo y asegurar nuevamente el coche. También siguió ajustando la ventanilla para conseguir un sellado adecuado. Como conseguir piezas originales de Bugatti era cada vez más complicado, la dirección del proyecto estaba clara. Aquel Chiron ya no volvería a ser completamente de fábrica. Sería una reconstrucción adaptada a las especificaciones de Matt. El aire acondicionado todavía guardaba otro problema. La primera prueba de vacío reveló una fuga provocada por unos sellos que habían quedado olvidados. Después de corregirla, otro racor del condensador se soltó porque faltaba un tornillo. Una vez solucionado, el sistema finalmente mantuvo el vacío, recibió refrigerante y comenzó a enfriar correctamente. Con la barra diagonal C funcionando, Matt pudo concentrarse nuevamente en el exterior. Instaló las cubiertas del motor, las tomas traseras, la plataforma del alerón, la luz de freno, el escape y la rejilla trasera. Después llegó el frontal. Su padre ayudó a instalar el parachoques Venom. Al no conseguir fácilmente la rejilla original de Bugatti, fabricaron una nueva de malla tipo panal. El frontal púrpura transformó por completo el coche. Los faros ya podían instalarse, pero el capó presentó otro obstáculo. Sus bisagras estaban gravemente dobladas. En lugar de esperar nuevas piezas de Bugatti, Matt las enderezó y utilizó un componente de Volkswagen para solucionar el mecanismo del pestillo. Por primera vez, el Chiron parecía prácticamente terminado. Todavía faltaban el parabrisas, los limpiaparabrisas, los pilares A, algunas molduras, el cristal del techo, el alerón, el salpicadero y otros pequeños detalles. Pero las nuevas ruedas y el acabado púrpura demostraban que el kit Venom podía funcionar realmente bien cuando todo se integraba correctamente. Lo que había comenzado como un Bugatti destrozado ahora era un hiperdeportivo personalizado casi terminado. El objetivo ya no consistía simplemente en reconstruirlo, sino en conseguir que volviera a circular. Y había una última sorpresa pendiente. Alex, el propietario, todavía no había visto el resultado. Después de meses de trabajo, fabricación, reparaciones e improvisaciones, Matt estaba cada vez más cerca de mostrarle el Chiron transformado. Solo quedaba una pieza realmente importante antes de volver a la carretera: el parabrisas. Y entonces surgía la pregunta definitiva: ¿podría el Bugatti púrpura reconstruido por Matt sobrevivir realmente a una prueba de velocidad máxima? Muy bien, chicos, por fin, el kit de carrocería del Bugatti Chiron ha sido pintado. ¿Y saben qué? Se ve absolutamente espectacular, como si fuera de otro mundo. Sinceramente, en el momento en que vi la pintura terminada y el kit de carrocería juntos, grité de la emoción. ¿Debería decir que en ese momento era la persona más feliz del mundo? La verdad, ni siquiera sé qué decir, pero estaba realmente feliz de ver por fin cómo había quedado este coche. De hecho, algunos de ustedes ya me habían estado enviando mensajes diciéndome que fuera a ver el vídeo de Matt porque el kit de carrocería se veía absolutamente increíble. Así que tuve que ir a verlo por mí mismo. Y, sinceramente, me alegro de haberlo hecho. Porque,
Si recuerdan cómo se veía este Bugatti cuando instalaron el kit de carrocería por primera vez, a mucha gente no le impresionó. Algunas personas pensaban que el diseño era demasiado extravagante, y algunos incluso pensaron que el kit de carrocería estaba hecho de plástico. Pero ahora, después de ver el resultado final, creo que por fin podemos entender lo que Matt Armstrong y su equipo realmente intentaban conseguir. Así que vayamos al taller y veamos qué fue lo que realmente pasó. ¿Cómo se pintó este Bugatti? ¿Quién estuvo detrás de esta transformación? Y, lo más importante, ¿por qué este coche se ve completamente diferente ahora? Cuando Matt instaló por primera vez el kit de carrocería Venom de $700,000 en el Bugatti Chiron de Alex, admitió que él mismo no estaba completamente convencido del diseño. Y, sinceramente, puedo entender por qué. El kit se veía extremadamente agresivo, especialmente porque todavía no estaba terminado. Los paneles de fibra de carbono todavía estaban cubiertos de imprimación y gel coat, y había diferentes colores por todo el coche. Así que, naturalmente, todo el conjunto parecía inacabado. Pero Matt señaló algo muy importante. El kit de carrocería no era de plástico. En realidad, estaba hecho de fibra de carbono, al igual que los paneles originales de Bugatti. Y como Bugatti no estaba dispuesta a proporcionar las piezas dañadas para esta reconstrucción, Matt y su equipo realmente no tenían muchas opciones. Recuerden que este coche había sufrido daños graves, y Bugatti ya había dejado claro que el coche tendría que regresar a Francia para ser reparado. Así que todo el equipo tuvo que encontrar su propia solución. Y ahí es donde entró en juego este alocado kit de carrocería. Pero antes de que siquiera pudiera comenzar la pintura, había otra decisión importante que tenían que tomar: el alerón trasero. Verán, el kit de Venom había sido diseñado tomando como referencia un Bugatti Chiron normal. Pero el coche de Alex es un Pure Sport, y eso creó un problema, porque el Chiron normal utiliza un alerón trasero hidráulico, mientras que el Pure Sport ya tiene su propio alerón trasero fijo. Así que, en lugar de intentar hacer que el alerón de Venom funcionara, Matt decidió retirar una parte del kit y utilizar el alerón original del Pure Sport. Y, sinceramente, viendo ahora el coche terminado, creo que fue una decisión muy inteligente. Hizo que todo el diseño se viera mucho más natural. Casi parece una modificación de fábrica de lujo, en lugar de un kit de postventa simplemente colocado encima del coche. Y una vez que Matt quedó satisfecho con el kit de carrocería, por fin pudo comenzar la verdadera transformación. El coche fue llevado al taller de Jack, donde Jack y su equipo recibieron un desafío bastante increíble. Solo tenían 5 días para transformar por completo este Bugatti. Y esto no consistía simplemente en rociar un poco de pintura sobre la carrocería, ni mucho menos. El coche todavía tenía el vinilo instalado, y debajo de ese vinilo había PPF. Así que lo primero que Jack y su equipo tuvieron que hacer fue desmontarlo todo. Había que retirar el vinilo, la PPF tuvo que retirarse y luego el Bugatti tuvo que desmontarse por completo para que cada uno de los paneles pudiera prepararse correctamente para la pintura. Y esta es una parte del proceso que creo que mucha gente realmente no aprecia. Cuando ves el Bugatti terminado, casi parece que esa pintura morada apareció de la noche a la mañana, pero así no funciona. Ni de cerca. Hay horas y horas y horas de preparación. Los paneles tienen que lijarse, las superficies tienen que limpiarse, los bordes tienen que prepararse, todo tiene que quedar perfecto. E incluso las zonas alrededor de los cristales tuvieron que protegerse cuidadosamente porque no querían retirar los cristales y arriesgarse a dañarlos. Utilizaron algo llamado cinta de elevación alrededor de las juntas de goma, lo que les permitió llegar a esas zonas difíciles y preparar adecuadamente la superficie antes de pintarla. Y, sinceramente, es aquí donde realmente se decide la calidad del acabado final de la pintura. Porque si la preparación es mala, ni siquiera la mejor pintura del mundo va a poder salvar el producto terminado. Jack explicó que las superficies superiores se estaban nivelando con bloques para asegurarse de que todo quedara recto, mientras que otras zonas se lijaban y preparaban utilizando diferentes técnicas. Y mientras todo esto sucedía, el Bugatti se acercaba poco a poco al momento que todos habían estado esperando: la pintura. Creo que Jack también publicó el proceso de pintura en su canal, así que puedes pasar por allí y echarle un vistazo si quieres ver más detalles sobre cómo se llevó a cabo la transformación. Y aquí es donde las cosas se pusieron realmente interesantes. En lugar de simplemente cubrir el Bugatti con un vinilo morado, decidieron pintarlo de verdad. Y el color que eligieron fue un morado de Lamborghini. Pero no era simplemente una pintura morada básica. No, esta pintura tenía un hermoso acabado perlado.
así que cuando la luz incidía sobre la carrocería, el coche entero cambiaba por completo. Y el hombre responsable de aplicar esa pintura era Tim, también conocido como el Candyman. Y cuando Matt finalmente vio la carrocería pintada, su reacción prácticamente lo dijo todo. No podía creer lo bien que se veía. El morado cambió por completo el carácter del coche. Todas esas formas tan alocadas, esas formas que parecían cuestionables cuando el kit estaba sin terminar, de repente empezaron a tener sentido, porque ahora todo tenía un color uniforme. Se veía mucho más caro, mucho más agresivo, sinceramente, en mi opinión, mucho más completo. Pero el trabajo no terminó con la pintura. El equipo también decidió cambiar el color de varias otras partes del coche. Las ruedas originalmente eran de color bronce, pero fueron enviadas para cambiarles el acabado a plateado. Las piezas de bronce del interior del coche también se cambiaron a plateado. Incluso las cubiertas del motor recibieron el nuevo acabado plateado. Y creo que esa fue otra decisión que realmente ayudó al aspecto final, porque ahora el morado se convirtió en la identidad principal del coche, mientras que el plateado pasó a ser el color de acento. En lugar de tener demasiados colores diferentes compitiendo por llamar la atención, todo empezó a funcionar en conjunto. Y mientras Matt y su padre reconstruían el coche, Bob también estaba trabajando en otra parte importante de este proyecto, el aire acondicionado. Recuerda que este Bugatti había sufrido graves daños en la parte delantera durante el accidente, incluyendo daños en las tuberías del aire acondicionado y en los radiadores. Bob ya había reparado algunos de los componentes, pero las tuberías dañadas todavía tenían que solucionarse. Y aquí es donde entraron en juego las habilidades de Bob para fabricar piezas. Curiosamente, fabricó sus propios accesorios y utilizó calor para manipular los tubos de aluminio hasta conseguir la forma correcta. Mientras Matt estaba concentrado en convertir este Bugatti en algo visualmente increíble, Bob se aseguraba discretamente de que la parte mecánica de la reconstrucción realmente funcionara. Y entonces llegó la parte que todos estábamos esperando, el ensamblaje final. Una vez terminada la pintura, el equipo tuvo que volver a montar todo este Bugatti. Puertas, espejos, ventanas, paneles interiores, partes traseras, faldones laterales, parachoques delantero, faros, parrillas, cubiertas del motor, todo tenía que volver exactamente al lugar que le correspondía. Incluso las ventanas de las puertas tuvieron que ajustarse cuidadosamente. Matt se dio cuenta de que el cristal no estaba asentando perfectamente dentro de la junta, y eso podría haber causado un problema serio durante la prueba de velocidad máxima que tenían planeada, porque a más de 200 millas por hora, incluso un pequeño espacio alrededor de la ventana podría generar una cantidad increíble de ruido del viento. Los detalles plateados comenzaron a aparecer, se instalaron las ruedas. De repente, esto ya no era simplemente un Bugatti dañado con un kit de carrocería extravagante. Realmente empezaba a parecer un coche terminado. El propio Matt admitió que su opinión había cambiado por completo desde el principio. Y, sinceramente, creo que esa es probablemente la mayor conclusión de toda esta transformación. Una máquina única en su tipo que no se parece a ningún otro Bugatti Chiron en la carretera. Todavía quedan algunas cosas por terminar. El parabrisas todavía falta. Los detalles plateados aún deben completarse. El cristal del techo necesita algunos ajustes. Las bisagras del capó deben ajustarse porque resultaron dañadas en el accidente original. Y todavía quedan muchos pequeños detalles que necesitan ser terminados. Pero estamos extremadamente cerca. Y cuando miro hacia atrás y comparo cómo comenzó este proyecto con el aspecto que tiene ahora, la diferencia es, sinceramente, increíble. ¿Qué opinan ustedes del Bugatti morado? Déjenmelo saber en los comentarios. Y si disfrutaron de esta actualización, denle a ese botón de like, compartan este vídeo y suscríbanse al canal.